Bueno, vamos a continuar haciendo exámenes de verdadero y falso, afirmaciones de verdadero y falso, basados en estos 20 artículos que hemos seleccionado para trabajar a lo largo del curso. La primera pregunta, que hace referencia al primer artículo, dice: en la tabla siguiente se aprecia claramente que la variable que evalúa el consumo, aquí un error, el consumo diario de la carne procesada, se ajusta perfectamente a la distribución normal. Bien, la respuesta es claramente falsa. ¿Por qué? Si miramos el consumo diario de carne procesada, ¿veis? Consumo de carne procesada, ¿veis? A ver si lo hago así un poco mejor. Consumo de carne procesada. Fijaos que tenemos en este grupo 38,6 y una desviación estándar de 30,1. Acordaos que es una variable cuantitativa y aquí dice que las variables cuantitativas se expresan con la media y la desviación estándar. Media y desviación estándar. Por lo tanto hay que distinguir muy claramente estas cuantitativas, esta de aquí, la edad, con el total de actividad física, con las variables dicotómicas. Bien, pues claramente no se ajusta a la normal. ¿Por qué? Porque fijaros que la desviación estándar es muy grande. Esto seguramente es porque realmente no hay nada de ajuste a la normal. Hay gente que consume muy poco, incluso cero. Mucha gente no consume carne procesada, hamburguesas, cosas de este tipo, en ciertos restaurantes, en ciertos centros de comida rápida, y gente que come mucho, ¿no? Entonces hay una gran dispersión, no hay un ajuste a la distribución normal en absoluto. Pensad que si cogemos dos veces 30,1, en este caso en este grupo es 60,2, 38,6 menos 60,2 nos lleva a una zona de valores negativos, muchos valores negativos posibles, que obviamente no es posible que como no consuma un valor negativo de carne procesada. Por tanto, esta sería la justificación. La 2. En la tabla siguiente se muestra que en el modelo multivariado, que es este de aquí, tenéis que aprender a detectar las cosas en las tablas. El modelo multivariado, que es un modelo un poco más fino, hecho con más variables tenidas en cuenta, que puedan estar afectando. Bueno, es un tema estadísticamente un poco complejo, pero que es importante que veáis, que sepáis leer a veces que hay distintos modelos, hay tablas que os pondrán modelo 1, modelo 2, modelo 3. Esto son diferentes procedimientos estadísticos complejos que no os he explicado, pero que son ya de técnica estadística superior. Pero bueno, en todo caso, que sepáis localizar este tipo de planteamientos. Bien, pues los trabajadores por horas, que son estos de aquí, es un factor de riesgo respecto a los asalariados. Fijaos, pero que no lo es de forma estadísticamente significativa. Estos son los expuestos y estos son los no expuestos o la referencia. Ya lo veis que lo pone aquí. Por lo tanto, me lo están preguntando en el orden que está hecho en el estudio. Por lo tanto, este es el intervalo, esto es la riesgo relativo, que es 1,17, perdón, y este es el intervalo de confianza, que no contempla al 1, ¿veis? No contempla al 1, esto es 1, algo, que es que no lo veo muy bien, 1,02, 1,02 y 1,35, y esto no incluye al 1, por lo tanto es estadísticamente significativo. Este intervalo me está indicando que con mucha posibilidad el valor poblacional 1, si tuviéramos todos los individuos que trabajan en el mundo, todos los asalariados y todos los que trabajan a horas, el valor de 1 sería muy poco posible. Esto es clave entenderlo. Esto estamos haciendo. Como somos humanos, tenemos información limitada, estamos haciendo este tipo de pronóstico de lo que debe ser el valor poblacional.
Esto quiere decir significativo, quiere decir que con muchas posibilidades ya no será 1, no será lo que dice la hipótesis nula, que dice que no hay relación, que el riesgo relativo sería de 1. Bien, por lo tanto, repito, es un riesgo, pero no lo es de forma estadística falso, porque efectivamente sí que es estadísticamente significativo la relación entre los asalariados, los que trabajan por horas respecto a los asalariados, que son la referencia. El 3 dice, en la tabla siguiente la diferencia en el grupo control en cuanto a la variable PSQ score es esta de aquí, la diferencia en el grupo control de los valores de base respecto al uso de horas. Fijaos que tanto aquí para el Tai Chi como aquí el grupo control es la diferencia de cada una de estas 2 semanas que nos están diciendo respecto al valor de base, que quiere decir el baseline es a tiempo cero, el punto de partida, el nivel que tenían a tiempo cero. Por lo tanto, me está haciendo un intervalo, en este caso PSQ score, de la diferencia entre el grupo control, que es lo que busco, grupo control, y el valor de base. Pues es los valores que tengo. Esto, acordaos, es el valor muestral de diferencia de medias y esto es el intervalo de confianza de la diferencia de población. Fijaos que el 0 está dentro. Si está el 0 dentro, quiere decir que no es estadísticamente significativa, que es una diferencia que poblacionalmente no puedo decir que es distinta de 0. Es 0 la diferencia poblacional. No puedo rechazar esta hipótesis. ¿De acuerdo? Pensad que estos p-valores, lo digo porque lo tengáis muy claro, estos p-valores hacen referencia a estos intervalos de confianza, que es la diferencia de muestra entre Tai Chi y control. Esto es diferencia entre los dos grupos. Tai Chi, control. Aquí a tiempo 12, 24, 12, 24, 12, 24. Diferencia entre esto y esto, entre esto y esto, entre esto y esto. ¿De acuerdo? Esas son estas. Y estos p-valores están en relación con estos intervalos de confianza. Por lo tanto, este que es significativo no tiene el 0. Significativo no tiene el 0. Significativo no tiene el 0. Perdón, no significativo, lo he dicho mal. Significativo no tiene el 0. Significativo no tiene el 0. O sea, menor de 0,05 no tiene el 0. ¿Veis? En cambio, este que no es significativo, 0,12, tiene el 0 dentro, ¿veis? Este que no es significativo tiene el 0 dentro. No significativo, el 0 dentro. Fijaos que este que está justito es significativo, pero justito no tiene el 0, pero por poco. ¿Veis? ¿Vale? No hay un cambio estadísticamente significativo. Correcto, es cierto, el PSQ a las 12 semanas tiene el 0 dentro, por lo tanto no hay un cambio estadísticamente significativo, verdadero. Y hay que marcar que estamos ante este intervalo de confianza que tiene el 0. Cuidado que si siguiéramos este p-valor tendríamos que decir que es significativo y no es porque no es significativo, porque tiene el 0 y porque este p-valor no corresponde ni a esto ni a esto, corresponde con esto. ¿Veis que está protegido por todo esto de aquí, que es la diferencia entre los dos grupos, Tai Chi y el control, enmarca también este p-valor. O sea, estas dos cosas son paralelas. En la tabla siguiente, bailar con intensidad moderada. Bailar con intensidad moderada. Bailar, estamos aquí, bailar. Intensidad moderada, esto de aquí. Y aquí es no bailar. Bailar con intensidad. Respecto a no bailar, intensidad moderada. Respecto a no bailar, por tanto, referencia a no bailar, que es lo que nos están haciendo. Según el modelo 1, tiene una hazard ratio significativa de riesgo. Esto es falso, porque la hazard ratio es protector, es esto de aquí. Esta que me dan es la hazard ratio, que es de protección. Hay menos riesgo de morir por enfermedad cardiovascular si bailas con intensidad moderada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto
es respecto de esto, que es lo que me están pidiendo. Esto sería si fuera al revés, si fuera no bailar respecto a bailar con intensidad moderada. ¿De acuerdo? El 5 dice en la tabla siguiente, en el grupo de parches de nicotina, un 89,1% de mujeres no tienen nivel alto de educación, nivel educativo alto, debe ser nivel universitario. Mirad, Higher Education, parche de nicotina, este es el grupo de parche de nicotina, 10,9 porcentaje, ¿veis? Estos son el porcentaje de mujeres, porque todos son mujeres, que tienen nivel educativo alto entre los parches entre en el grupo de parche con nicotina. Obviamente, las mujeres que no tienen nivel es el resto hasta 100, 89,1. O sea, por esto es cierta, es verdadera, porque efectivamente me están dando el porcentaje de los que no, esto es el porcentaje, y 62 mujeres que tienen nivel educativo alto, por lo tanto los que no tienen es 81,9, que es el resto hasta 100. 6. En la siguiente resumen del artículo se nos dice que el 68,5% de la edad de los participantes está entre 32,44 y 51,56. Mirad, me dan que la media de edad es 42 años y que la desviación estándar es 9,56. Bueno, si cojo 9,56 y le resto a 42 y le sumo a 42, tengo este intervalo. Y es un intervalo del 68%. Es un intervalo del 68%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es correcto. Porque es sumado y restado una desviación estándar. Bien, vamos adelante. Vamos a ver. 7. En la tabla siguiente se muestra que respecto a la ansiedad, hacer ejercicio más de 4 horas diarias es un factor de riesgo respecto a hacerlo entre 1 y 2 horas. Fijaos, a mí aquí me está diciendo respecto a, es lo que me está dando, porque fijaos que la referencia es 1 a 2 horas, por lo tanto la tabla es correcta, no tengo que buscar inversas raras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy bien, vamos a ver. Ansiedad, estoy aquí, ¿veis? Depresión y ansiedad. Y fijaros que todas las relaciones de no hacer ejercicio, menos de 30, entre 31 y 59, de 2 a 4 horas o más de 4 horas, el intervalo de confianza contiene al 1, por lo tanto el p-valor sería mayor de 0,05 y por lo tanto no es ninguna significativa, ¿de acuerdo? Ninguna es significativa. Por lo tanto, la que me dan tampoco lo sería. Hacer ejercicio entre más de 4 horas es un factor de riesgo. No, no es ni de riesgo ni de protección. Sería este caso de aquí. No es ni de hierro ni de protección. El valor que me da es 1,21, pero no es significativo. El que te dé un valor muestral alto no quiere decir que sea significativo. Quiere decir que, bueno, ahí está este valor en la muestra que es por encima de 1, pero es un valor que podría ser debido al azar, que poblacionalmente no puedo decir, no puedo descartar que no sea el 1, por lo tanto el 1 está dentro del intervalo, que sería el que no tuviéramos ningún tipo de relación entre hacer una cantidad de ejercicio determinado respecto a hacerlo entre 1 y 2 horas. Bien. ¿Es un factor de riesgo? Pues no es un factor de riesgo, porque en la ansiedad sería falso. ¿Es un factor? No.
porque no es estadísticamente significativo. Bien, en la tabla siguiente, respecto a la enfermedad de Parkinson, ser exfumador, respecto a no haber fumado nunca, esto respecto a no haber fumado nunca, hay una relación de riesgo estadísticamente significativa. Fijaos que los exfumadores, respecto a los no, que es la referencia, los que nunca han fumado nunca, veis que es la referencia, es, digamos, me da muestralmente una odds ratio de riesgo, pero no es significativa. ¿Veis que el 1 está dentro? O sea, el p-valor sería superior a 0.05. Por lo tanto, no puedo decir que sea una relación de riesgo estadísticamente significativa. Es una relación que no es significativa. Por lo tanto, no puedo científicamente decir que los exfumadores tienen una relación de riesgo respecto a los fumadores cara a la enfermedad de Parkinson. Pregunta 9. En la tabla siguiente se muestra que la exposición de problemas de sueño, o sea, tener problemas de sueño como exposición, sleep problems, que es esta opción última de aquí, tenéis que enseguida detectar las variables, donde están localizadas. En los 6 primeros meses de vida, que son lo que nos está dando esta variable, es una relación de riesgo, pero no es estadísticamente significativa. Fijaos que me está diciendo esto respecto a no haber tenido problemas de sueño, es una relación de riesgo, pero no estadísticamente significativa. Efectivamente, ¿veis? Me está dando aquí tanto el intervalo como el p-valor. Obviamente, el intervalo, si tiene el 1, el p-valor tiene que ser mayor de 0,05 para estar en sintonía, para estar diciéndome lo mismo. No significativo, no significativo. 0,6 mayor de 0,05, no significativo. El intervalo de confianza del 95, ¿veis? Tiene el 1 dentro, no significativo. Por lo tanto, este 1,2 no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Es una relación de riesgo, 1,2, muestralmente, pero no es estadísticamente significativa. ¿Vale? En el apartado de resultados, en el siguiente abstract, se nos dice que el 95% de personas estudiadas tenían en el inicio del estudio entre 53 y 68. La media es 61, 8. Fijaos que si le resto 8, tengo este intervalo, pero esto sería un intervalo del 68,5 aproximadamente, no del 95%. Por lo tanto, esto es falso. Esto sería un intervalo del 68,5. Para que fuera del 95 tendría que coger 2 veces 8, que sería 16, y restarle a ver, perdón, lo estoy diciendo mal. Sí, no, lo estoy diciendo bien. ¿De acuerdo? Tendría que ser 16, 16 sumado a 61, tendría que llegar hasta 75. ¿De acuerdo? Hasta 75. No, hasta 77, perdón. Si sumo 2 veces 8, tendría que llegar hasta 77. Y si le resto 16, pues tendría que llegar al 45. Si fuera de 45 a 77, lo que pusiera aquí sería del 95. Esto sería solamente del 68,5%, porque es una vez restado a la media la desviación estándar. En el gráfico siguiente se aprecia que la variable PD es la que tendría una AUC superior, mayor, correcto. La variable PD, que es esta de aquí, es la que tendría una AUC superior, una capacidad predictiva superior, pero dice que sería 1. No, para ser 1 tendría que ser así la curva ROC, y no es así. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, es falsa. Porque aunque la AUC es la mayor, no sería una AUC de 1. A partir de la tabla siguiente podemos afirmar que el sexo de los ancianos es una variable relacionada significativa a la variable tener o no dependencia. Efectivamente, está relacionada significativamente.
es una variable, además, ¿veis? Porque los hombres tienen más porcentaje, ¿veis? Hay más porcentajes que tienen demencia, ¿eh? Que en mujeres, que los porcentajes se invierten, ¿veis? 52%, 43,7% y aquí, en cambio, es al revés, ¿eh? Quiere decir que los hombres tienen más tendencia, gente mayor, tienen un poco más de tendencia a tener una enfermedad degenerativa, ¿eh? Por lo tanto, hay una relación estadísticamente significativa, ¿eh? Es una variable relacionada, ¿eh? Es una variable que tiene relación. Esto es muy importante, ¿eh? Fijaros, detectar esto es un G cuadrado lo que se está haciendo aquí, ¿eh? Tanto en sexto como en educación, ¿eh? Hay relación significativa, quiere decir que el observado, que son estos datos, en el caso del sexo, en el caso de la educación sería esto de aquí, está muy distante del esperado, ¿eh? Estoy viendo una cosa que no cuadra con el esperado. El esperado sería los valores que tocarían si no hubiera relación. Acordaos de la lección del G cuadrado, ¿eh? El G cuadrado es una técnica que construye un esperado en base a suponer que no hay relación, ¿eh? ¿De acuerdo? Y entonces lo que mira es el observado. Y si sobrepasa, la distancia tolerada por azar, ¿no? Es como tirar una moneda, ¿no? Si la lanzo 100 veces, lo esperado es que salgan 50 caras y 50 cruces, pero puede ser que salgan 52 caras y 48 cruces en un observado y esto ser tolerable por azar, ¿eh? Es un observado y un esperado relativamente cercanos. En cambio, si tengo una moneda que la lanzo 100 veces y me sale 80 caras y 20 cruces, es un observado que es demasiado distante respecto al esperado 50-50. Siempre en un G cuadrado, como en este caso, o en este que es lo que me preguntan, se construye a partir de estos observados que no son los porcentajes, sino que son estos valores que son las frecuencias absolutas, se construye un esperado, ¿eh? Como si no hubiera relación, ¿eh? De alguna manera se construye qué deberíamos ver para que no hubiera relación entre sexo y la demencia, ¿eh? Entonces se evalúa si el observado este de aquí es ya muy distante, que no puede ser por azar lo que estamos viendo, la diferencia entre el observado y el esperado. Y esto me está diciendo que ya hay demasiada distancia y por lo tanto hay relación estadísticamente significativa, ¿eh? Muy importante acostumbrarse a evaluar los p-valores. En la tabla siguiente se muestra que en el grupo con epilepsias tempranas, que son estos de aquí, epilepsias tempranas, ¿de acuerdo? El 50% de los pacientes tiene un p-valor de la variable pre-morbid MRS, que es esta de aquí, menor que 4. Esta es una variable, que es una variable cuantitativa, este premorbid MRS, y me dice que el 50% tiene un valor por debajo de 4. Vamos a ver este grupo. Fijaros, acordaos que esto es la mediana, cuando tengo una variable cuantitativa. Si es dicotómica, como es el sexo, varones, 36 de 66, esto representa un 55%. Cuando me dan un valor más menos otro, es prácticamente siempre, si miráis esta tabla en grande en el artículo, veréis que me está diciendo que esto es la media y esto es la desviación estándar, pero si me dan un valor y un paréntesis o un corchete y dos valores separados con un guioncito, esto es el primer cuartil y esto es el tercer cuartil. Si me dicen que menor de 4 tengo el 50%, esto es falso, porque menos de 4 en el grupo de epilepsias tempranas tengo el 75%, porque es el tercer cuartil. El 50% lo tendría por debajo de 2,5. ¿De acuerdo? Por tanto, falso. 14. En este grupo, en el gráfico siguiente, la relación entre el QT, tanto el QT como el QT corregido, con la masa del ventrículo, esto es el QT y el QT corregido, esto es la masa del ventrículo, la masa del ventrículo izquierdo, tiene una correlación negativa, correcto,
una correlación negativa, veis cómo va cayendo, es una relación inversa, esto es una correlación negativa, son dos variables cuantitativas, pero dice que no es estadísticamente significativa porque el p-valor es menor de 0,05. Fijaos que hay una doble esto es erróneo, es falso. Dice que no es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Cosa que es mentira, porque lo es de significativo. Y además lo es por lo que dice, o sea, es contradictorio, ¿no? Dice, no es estadísticamente significativo. Sí que es estadísticamente significativo, porque el p-valor es menor de 0,05. O sea, que sea menor de 0,05 el p-valor, que lo es, porque veis que tengo, el p-valor es 0,01. No me pone el 0 primero, A veces, esto lo hacen a veces artículos, P menor que 0,01, que quiere decir 0,01. Tanto aquí como aquí, ¿vale? O sea, esto es una correlación negativa, no se ve muy bien el negativo aquí, no se ve muy bien, pero es negativa, significativa porque es menor de 0,05. El intervalo de confianza de la correlación poblacional no contendría el 0, aquí tampoco. El intervalo de confianza de la correlación poblacional, acordaos que la correlación de Pearson, la hipótesis nula es que la correlación poblacional es 0, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, dice, no es estadísticamente significativa, erróneo, porque sí que lo es. Y además me está dando la razón del por qué. Aquí fijaros que si no fuera estadísticamente significativa sería porque el p-valor es mayor que 0,05. Mayor. Pero efectivamente es significativo. Por lo tanto, es erróneo. Fijaos que es importante aquí explicar que es falso y explicarlo bien, diciendo, a ver, en primer lugar, me dice que no es estadísticamente significativo, cosa que no es verdad, es estadísticamente significativo. Y además me da la razón después de por qué, porque es menor de 0,05, ¿veis? Hay que tener muy claros los conceptos para responder bien a esta pregunta. En la tabla siguiente, si tuviéramos los p-valores, serían mayores que 0,05. Fijaos, en la concordancia, la hipótesis nula es que no hay concordancia, que es 0. El kappa o el coeficiente de correlación intraclase. ¿De acuerdo? Fijaros que no hay en toda la tabla ningún intervalo de confianza que incluya al 0. ¿Veis el 0 aquí dentro? No, 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 no. Este es intervalo curioso. Esto es porque todos siempre han coincidido. No hay variación. El 1 y el 3 han coincidido completamente, desde el punto de vista del kappa, que son dos cálculos diferentes, un poco diferentes, ya lo sabéis. Pero fijaos que ningún intervalo contiene el 0. Por lo tanto, serían mayores que... Correcto. Si nos dieran los p-valores, aquí, los p-valores serían todos mayores de 0,05. Perdón, lo estoy diciendo mal. ¿Veis? A veces me equivoco yo también como profesor de estadística. Serían mayores, no. Todos serían menores de 0,05 porque no incluyen el 0. ¿De acuerdo? Repito, muy importante. En la concordancia, tanto en el coeficiente de correlación interclase como en el kappa, la hipótesis nula es que la concordancia es 0, que el kappa es 0 poblacionalmente, que el coeficiente de correlación interclase es 0. Ninguno contiene al 0, por lo tanto el p-valor siempre será menor de 0,05, no mayor que 0,05. ¿De acuerdo? Todos los p-valores serían menores de 0,05 porque no incluyen al 0. Son significativos, son concordancias significativas. Otra cosa es que sean más grandes o más pequeñas. Esto es otra valoración, pero al menos son fiables, son significativas, no son 0. ¿De acuerdo? En el siguiente gráfico podemos ver que los valores de mini-mental presencial tienden a ser un poco más bajos que el obtenido telefónicamente. Miremos, esto es telefónicamente, esto es la T de telefónico, y aquí presencial. Dice que el presencial tiende a ser un poco más bajo que el obtenido telefónicamente. A ver, miremos. 10. ¿Veis? ¿Veis cómo
si yo trazara el 5-5, 10-10, estaría por aquí, el 15-15, si fueran iguales, los valores estarían por aquí, más o menos, ¿eh? O sea, están desplazados para arriba. Esto quiere decir que el presencial es un poco más alto, ¿eh? Es un poco más alto. Y aquí me está diciendo lo contrario, que tienden a ser más bajos que los obtenidos telefónicamente. No, tienden a ser más altos. O sea, el Minimental es más alto, es mejor. Acordaos que el Minimental, una persona que esté mejor, tiene un Minimental más alto. 30 es el máximo, ¿eh? Por esto aparece el 30 aquí y el 30 aquí, ¿eh? Por lo tanto, como los valores tienden a estar por arriba, quiere decir que cuando están en presencia del operador, del operario, del que le está pasando la encuesta o la prueba, bueno, pues están mejor, más cómodos, responden mejor, ¿eh? Tienen más aciertos que telefónicamente, que deben estar un poco aturdidos, etc., ¿eh? Por lo tanto, esto es falso, porque tanto aquí como aquí los valores están un poco por arriba, ¿eh? ¿Veis cómo dan un poco por encima? ¿Veis? Están un poco por encima. Si fueran iguales tendríamos 5-5, 10-10 por aquí, ¿eh? Estaríamos más bien más para abajo, ¿eh? ¿De acuerdo? En la tabla siguiente, la prueba del esfuerzo respecto a la variable ICT, prueba de esfuerzo respecto a la variable ICT, que es el índice de cintura, digamos, ha medido la cintura con una cinta métrica al paciente, pues es de 0,12. Fijaos que no hay ninguna señal de significativo. Esto quiere decir significativo menor que p-valor menor de 0,05, menor que cuanto más asteriscos más significativo. Todo esto es significativo. Este también, pero estos tres no. ¿Veis que no hay significación? No marca que sea menor de 0. Si no lo pone, es que la P es mayor de 0,05. Si no pone asterisco, es que la P es mayor de 0,05. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, dice, con el IECT, la prueba de esfuerzo con el IECT, que no es significativa, el intervalo del 95% de la correlación poblacional tendría en su interior el valor de 0. Correcto, verdadero, porque al no ser significativo el intervalo de confianza contendría a lo que dice la hipótesis nula, que es 0. 18. En la tabla siguiente se observa que si comparamos los participantes en el estudio de Madrid y Granada, en el intervalo de confianza de la diferencia de proporciones de analfabetos entre ambas poblaciones no contendría el valor de 0. Fijaos, miremos la variable, si comparamos los participantes en el estudio de Madrid, de la diferencia de proporciones de analfabetos, proporción 4,5, 14,3 en Granada. Hay diferencia muestral, que me dice que es estadísticamente significativa. O sea que en la muestra en Granada había más analfabetos que en Madrid. ¿Vale? ¿Y qué es significativo esto? ¿Esto qué quiere decir? Que rechazo la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que la diferencia de proporciones es 0. Diferencia de medias y diferencia de proporciones, la hipótesis nula es que la diferencia es 0, que es una forma matemática de decir que son iguales las proporciones, o que son iguales las medias, en este caso las proporciones. Si dos cosas son iguales, 5 es igual a 5, ¿por qué? Porque 5 menos 5 es igual a 0. Si dos cosas son iguales, la resta es 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, la diferencia de proporciones entre ambas poblaciones no contendría el valor de 0. Correcto, verdadero. ¿Por qué? Porque al ser significativa, la diferencia no contendría el 0 en su interior. El intervalo de confianza de la diferencia de proporciones no contendría el 0 para estar en consonancia con lo que me dice el p-valor. En la tabla siguiente, la variable LDLC, que es esta de aquí, es un factor de protección. Vamos a verlo. Aquí tenemos la odds ratio, ¿veis? Aquí esto es la odds ratio. En principio es un factor de protección. Vamos a ver si es significativo. Sí que lo es, porque no contiene al 1, ¿de acuerdo? No contiene al 1 el intervalo de confianza. Por lo tanto, de momento es un factor de protección. Dice, pero no lo es de forma estadísticamente significativa porque el intervalo no contiene al 1. Bueno,
precisamente es estadísticamente significativo porque no contiene al 1. Como no contiene al 1, es estadísticamente significativo. Por lo tanto, es falso, porque dice, porque es un factor de protección y es estadísticamente significativo, pero la afirmación me está diciendo que no lo es de forma estadísticamente significativa. Esto es falso. Sí que es estadísticamente significativa. Es un factor de protección estadísticamente significativo. ¿Vale? Y finalmente, la última, dice, en este resumen siguiente podemos observar que el kappa que se calcula es una medida de concordancia intraoperadores. A ver, si os miráis este estudio, si repasáis el vídeo que comento todos estos estudios, la concordancia es entre personal de atención primaria y de salud pública. Los kappa que aparecen son kappa entre operarios que trabajan en la atención primaria y personal especializado en centros de salud mental. Obviamente son personal diferente. Eh, son concordancias interoperadores, no intraoperadores. Aquí no me están dando el grado de concordancia de un operador consigo mismo. No son intraoperadores las concordancias que tenemos en este estudio, sino interoperadores entre operarios de la atención primaria y operarios de la salud pública. Cuando os miráis este artículo, estos capas que me habla aquí son capas claramente que relacionan el personal de atención primaria con personal de salud pública. Estos son operarios diferentes. Acordaos que las medidas de concordancia se pueden hacer para entre operarios, interoperarios o intraoperarios, que quiere decir un operario consigo mismo. Repasar la lección. Y aquí me está diciendo que la concordancia es intraoperarios. No, en este estudio son interoperarios. Los capas que tenemos en este artículo, acordaos que hay una tabla con las capas entre el personal de atención primaria y el personal de salud de centros de salud mental, son siempre entre operarios de un centro y de otro, que obviamente son diferentes, o trabajas en la atención primaria o trabajas en la salud especializada. No es intraoperadores. Por lo tanto, la respuesta es falsa, porque este estudio lo que está evaluando es la concordancia entre operarios de centros de atención distinta. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos avanzando y yo creo que tenéis ya muchos ejercicios prácticos comentados. Espero que vayáis solidificando los conceptos. Es muy importante que os acostumbréis a mirar tablas, a detectar cosas, a entender los conceptos estadísticos a través de tablas, de tablas que se encuentran en los artículos, que es la forma que uno se relaciona con la ciencia habitualmente. Muchas gracias.